Hola jóvenes estudiantes, les saluda el profesor Joel Rivera Garamendi. Esta semana reforzaremos el tema de semejanza de triángulos, pero antes veremos un problema. En la figura se muestra un faro que proyecta una sombra a cierta hora del día, mientras que una persona de 1,8 metros de altura, ubicada a 5,4 metros de dicho faro, proyecta una sombra de 360 centímetros a la misma hora. Halle la altura del faro. Para resolver el problema, lo que haremos será graficar un esquema con los datos mencionados, en el cual formamos un triángulo donde el faro y la sombra que proyecta formaría un triángulo ABC y en la ubicación de la persona pondremos los puntos PQ. Sabemos que la altura del faro es desconocido, al cual llamamos H, y la altura de la persona es 1,8 metros, pero tendremos que convertirlo a centímetros, siendo este 180 centímetros. La distancia del segmento AQ es 360 centímetros y la distancia del segmento QC es de 540 centímetros, siendo el segmento AC de una medida de 900 centímetros. Si ubicamos el ángulo alfa en el punto A, notamos que el triángulo APQ sería semejante al triángulo ABC. Pero recordemos, ¿qué significa que dos triángulos sean semejantes? Dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma, pero tamaños diferentes. Sus ángulos tienen la misma medida y la medida de sus lados homólogos son proporcionales. Significa que si yo tengo un triángulo ABC cuyos ángulos interiores miden alfa, beta y teta, y tengo un triángulo DEF que tiene la misma medida en sus ángulos interiores, además observo que los lados homólogos de estos dos triángulos, si yo los divido, voy a obtener siempre un mismo resultado. Se denomina lados homólogos de dos diferentes triángulos a aquellos lados opuestos a un ángulo. Del gráfico yo puedo observar que la medida del ángulo ABC es igual a la medida del ángulo DEF. De igual forma, la medida del ángulo BAC es igual a la medida del ángulo EDF, que es igual a alfa. Y por último, la medida del ángulo ACB es igual a la medida del ángulo DEF. En este caso, estamos hablando de teta. Además, los lados homólogos vendrían a ser el segmento AB en el primer triángulo y el segmento DE en el segundo triángulo, puesto que estos dos segmentos son los segmentos opuestos al ángulo teta en ambos triángulos. De igual forma, el lado homólogo de BC sería el segmento EF y el lado homólogo al segmento AC sería el segmento DF. Entonces, si yo divido estos dos lados homólogos AB entre DE, resulta lo mismo que al dividir BC entre EF y de igual forma AC entre DF, siendo igual a una constante. Esta representación viene a ser la proporcionalidad de la medida de los lados homólogos, donde K es la razón de semejanza. Entonces diremos que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Este símbolo pequeño que vemos acá significa semejante. Pero ¿cómo podemos saber cuándo dos triángulos son semejantes? Existen criterios de semejanza de triángulos. Veamos cuáles son. El primer criterio es el criterio lado, 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 al cual representaremos con LLL. Significa que dos triángulos son semejantes cuando la medida de sus tres lados son proporcionales. Solamente tendremos que fijarnos que los lados homólogos resulten siempre la misma constante al ser divididos. Entonces diremos que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Veamos un ejemplo. Tengo el triángulo ABC y otro triángulo PQR. Puedo ver a simple vista que estos triángulos tienen lados homólogos proporcionales. Si yo divido 8 entre 4, obtengo lo mismo que al dividir 10 entre 5 y lo mismo que dividir 6 entre 3. En este caso sería 2. Entonces, podré afirmar que el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. El segundo criterio es el criterio lado, ángulo, lado, al cual representaremos con LAL o simplemente LAL. Dos triángulos son semejantes si tienen la medida de dos de sus lados proporcionales y el ángulo entre estos dos lados
es congruente, es decir, tiene que ser el mismo ángulo. Entonces, tenemos aquí el triángulo ABC, cuyos lados son C por K, A por K y el ángulo entre ellos denominaremos beta. Y tengo otro triángulo EDF, en el cual sus lados serían A y C y el ángulo entre ellos es beta. Según este criterio, yo puedo afirmar que los triángulos ABC y DEF son semejantes. Si yo divido estos lados homólogos, tengo la constante. Veamos un ejemplo. Tenemos un triángulo ABC y el triángulo EDF. Yo puedo ver que los ángulos en ambos casos es 55 grados. Y además que si yo divido 6 entre 2 y 9 entre 3, obtendré como constante igual a 3. Entonces podemos afirmar que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Y por último, veamos el criterio ángulo-ángulo. Entonces, si yo tengo un triángulo ABC y tengo también otro triángulo EDF, que al ver sus ángulos, estos son congruentes a la medida de los ángulos del triángulo anterior, podemos decir que los triángulos son semejantes. Tenemos el triángulo ABC y el triángulo EDF. Podemos notar a simple vista que los ángulos de ambos triángulos son congruentes. Ambos tienen ángulos de 60 grados y 80 grados. Entonces, yo puedo afirmar que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Veamos ahora algunas figuras donde se presentan siempre triángulos semejantes. Entonces, fijándonos en ambos triángulos, notamos que ambos tienen dos ángulos congruentes. En el caso del triángulo ABC, el ángulo alfa y el ángulo de 90 grados. En el caso del triángulo APQ, de igual forma, tenemos el ángulo alfa y el ángulo de 90 grados. Entonces, el criterio sería ángulo-ángulo. En este caso, el homólogo del segmento BC sería el segmento PQ, puesto que ambos segmentos son opuestos al ángulo alfa. Y el homólogo del segmento AC sería el segmento AQ. Entonces, al dividir estos lados, deberíamos obtener resultados iguales. Es decir, H entre 180 tendría que ser igual a 900 entre 360. Simplificando, dos ceros y novena en 90 y 36, obtenemos 10 entre 4. Y al pasar a 180, obtendremos finalmente que la altura del faro sería igual a 450 centímetros. Si lo escribimos en metros, vendría a ser 4,5 metros. Veamos el segundo problema. Un puntero láser incide sobre un espejo plano como muestra la figura. Halla la distancia horizontal que debe avanzar una hormiga que se encuentra en el punto B para que el rayo de luz reflejado lo incida. Recordamos que cuando nosotros incidimos un rayo de luz sobre el espejo, al trazar una horizontal, resulta que la medida de estos dos ángulos formados por el rayo que incide y por el rayo reflejado vendrían a ser iguales. Noten que este segmento de color naranja es paralelo al lado BC y al lado AQ. Entonces, este ángulo completo tendría que ser perpendicular, es decir, 90 grados. Entonces, si yo digo que este pequeño ángulo mide alfa, entonces el ángulo en la parte superior también tendría que medir alfa. Además, si en la base el segmento BC mide 3 metros, el segmento AQ también tendría que medir 3 metros. Pondremos que la distancia del punto B hasta este punto es X y esta es la distancia que nos pide determinar el problema. Podemos notar que el triángulo APQ es semejante al triángulo PBR, puesto que ambos triángulos tienen la medida de alfa y 90 grados, siendo el criterio de semejanza el criterio ángulo-ángulo. Entonces, podremos afirmar que los lados homólogos de los dos triángulos serían proporcionales. Es decir, si yo divido el ángulo opuesto a alfa en el triángulo PBR, que es X, entre el opuesto a alfa en el triángulo APQ, que es 3, tendría que resultar lo mismo que al dividir el segmento PB entre el segmento AP, en este caso sería 2 entre 1. Finalmente,
podemos decir que para que el rayo de luz del puntero láser incida en la hormiga, ésta debería avanzar una distancia de 6 metros. Veamos ahora un último problema. A Jorge le queda un espacio de forma triangular de 105 centímetros y 140 centímetros en su cuarto. En la esquina perpendicular desea poner una caja cuadrada para guardar sus libros, como se muestra a continuación. ¿Cuánto debe medir el lado de la caja? Lo que nos pide en este problema es calcular el lado de este cuadrado. Entonces diremos que esta medida es x, y como se trata de un cuadrado, cada uno de estos lados será igual a x. Además, el segmento AB mide 105 centímetros y como el segmento BD mide x, yo puedo decir que el segmento AD mide 105 menos x. Si observamos bien la figura, podemos afirmar nosotros que el triángulo ADE es semejante al triángulo ABC por el criterio ángulo-ángulo. En el triángulo pequeño tenemos el ángulo alfa y 90 grados y en el triángulo grande también tenemos alfa y 90 grados. Entonces, sus lados homólogos tienen que ser proporcionales. Es decir, si yo divido x entre 140, resultaría lo mismo que al dividir 105 menos x entre 105. Y multiplicando en aspa, obtenemos que 105 por x es igual a 140 por 105 menos x, resultando que 105 por x es igual a 14.700 menos 140x, y al pasar a sumar, obtendremos que 245x es igual a 14.700, y finalmente el valor de x sería de 60 centímetros. Entonces, la respuesta a la pregunta es que el lado de la caja mide 60 centímetros. Bueno, jóvenes, eso es todo por hoy día. Espero que hayan comprendido y recuerden que tienen que enviar sus evidencias.